Bienvenidos a este nuevo episodio de La Semana con Mariana, su resumen informativo para usted que no tiene tiempo de estar pendiente toda la semana de las noticias, pero que le gusta estar informado. Yo se lo presento en mi boletín que le llega a su correo electrónico los domingos o los lunes y ahora también a través de los videos de este canal de YouTube. Y este es el cuarto episodio que estamos grabando ya, pese a que lo que vamos a comentar es el contenido del boletín número 25 que abarca las noticias del 18 al 24 de octubre de 2021. Les agradezco a todos los nuevos suscriptores, tanto del boletín como de este canal, y por sugerencia de uno de nuestros lectores les voy a estar compartiendo acá en la descripción del video el enlace con el que usted se puede suscribir al boletín si aún no lo ha hecho. Vamos a comenzar con lo más importante que sucedió en El Salvador la semana pasada. E iniciamos con todos los problemas que se siguen registrando con la Chivo Wallet, esta aplicación desarrollada con fondos públicos para poder implementar la ley Bitcoin, esta ley que fue aprobada en El Salvador en junio de este año y con la cual a partir del 7 de septiembre de este mismo año el Bitcoin se convirtió en moneda de curso legal en El Salvador. Tuvimos varios problemas esta semana, pero algunos de los más notorios fueron que se suspendió la convertibilidad automática entre Bitcoin y dólar porque, según informó la propia cuenta de Twitter de la billetera Chivo Wallet, había usuarios que estaban haciendo scalping. ¿Qué es el scalping? El scalping es un tipo de trading o de negociación de cortísimo plazo en el que se aprovecha la fluctuación del precio de un activo para poder generar una ganancia. En el caso de la Chivo Wallet, lo que estaban haciendo los usuarios era aprovechar esta ventana de tiempo en la que se mantenía congelado el valor del Bitcoin para poderlo comparar con otras aplicaciones u otros exchanges que tenían la convertibilidad más actualizada y ellos aprovechar comprar el Bitcoin cuando estaba barato y venderlo cuando estaba caro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vámonos a un ejemplo como bien básico. Estos no son los valores reales, pero imagínese usted que el Bitcoin vale $1. Entonces usted tenía $1 y compraba su Bitcoin. Después se daba cuenta que ese Bitcoin iba a subir de valor porque lo veía en la otra ventana que usted tenía abierto. Se esperaba que ese Bitcoin valiera $2 y entonces lo vendía. En su Chivo Wallet ese Bitcoin seguía valiendo $2, pero entonces usted veía que ese Bitcoin iba a valer $3. Venía usted, cambiaba sus $2 por un Bitcoin y se esperaba que ese Bitcoin valiera $3 y lo volvía a vender y así sucesivamente. Entonces muchos usuarios estaban utilizando esta técnica para poder generar una ganancia y la aplicación lo que hizo fue suspender la convertibilidad para evitar que esto se convirtiera en una fuente interminable de ingresos para quienes le habían encontrado como ese truquito o esa vuelta a través del scalping. ¿Por qué se facilitaba hacerlo con el Chivo Wallet? Porque otro tipo de plataformas, otro tipo de billeteras electrónicas cobran comisiones por hacer esto. En cambio, como sabemos todos, la Chivo Wallet no le cobra comisiones al usuario. Los costos los cubre el gobierno siempre con fondos públicos, pero el usuario no ve en el momento el cobro de la comisión. Luego, cuando se volvió a activar la parte de la convertibilidad, se dio otro fenómeno. Mucha gente pudo darse cuenta en su propia billetera o a través de las redes sociales que hubo un fallo en la convertibilidad y de repente a la gente le empezaron a aparecer saldos millonarios en sus billeteras de Chivo Wallet. ¿Por qué pasó esto? Por ejemplo, una persona tenía $30 en Bitcoin y quería pasarlos a dólar. Y lo que pasaba es que en el momento en que lo hacía, la plataforma interpretaba que estaba pasando 30 Bitcoins a dólar. Entonces le asignaba un saldo de $1.8 millones porque estaba en ese momento a $60,000 cada Bitcoin. ¿Qué pasaba entonces? Que le aparecía un saldo negativo del lado del Bitcoin, pero un saldo positivo millonario del lado de los dólares. Varios usuarios en redes sociales dijeron que algunos lograron sacar parte de este dinero, pero después los mismos bancos o la gente, representantes de la empresa Chivo SADCB, los estuvieron llamando para que lo devolvieran. Y ese fue otro de los problemas que hubo. También se siguen dando las denuncias de suplantación de identidad y de uso fraudulento de documentos por la gente que quiere instalar la Chivo Wallet y no puede porque le aparece que su DUI fue utilizado. ¿Por qué se hace esto? Recordemos que el gobierno, para incentivar el uso del Bitcoin y de la Chivo Wallet, ofrecía un bono de bienvenida de $30.
Entonces a mucha gente le han suplantado su DUI, le han utilizado su número de DUI para poder cobrar este bono sin que la gente siquiera lo supiera. Aún así, con todos estos problemas, el Ministerio de Hacienda anunció también la semana pasada que han habilitado ya la opción para que uno pueda pagar sus impuestos a través de Bitcoin. Y hablando de Hacienda, el déficit en las finanzas públicas podría ser mayor a lo proyectado en el presupuesto 2022, al menos eso es lo que dice la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings. ¿Qué es Fitch Ratings? Es una empresa, como muchas otras que existen, que se encarga de evaluar qué tan buena paga es un país o una empresa que emite deuda. Entonces, por ejemplo, El Salvador, cuando emite sus bonos, sus papeles de deuda, busca que estas calificadoras como Fitch, Standard & Poor's o Moody's le asignen una calificación. Entonces, estas lo que hacen es evaluar periódicamente la situación fiscal, la situación de las finanzas de un país y entonces decir, ok, este país es buena paga o este país es mala paga o este país es posible que se deteriore su capacidad de pago. Y según estas evaluaciones es el tipo de interés que le demandan a uno los mercados internacionales. Pues resulta que Fitch ha hecho su propia evaluación del proyecto del presupuesto general del Estado que ha sido presentado a la Asamblea Legislativa. Y lo que dicen los analistas de Fitch es que Hacienda está sobreestimando los ingresos que ha puesto en ese proyecto y está subestimando los gastos que va a tener que hacer. Y que con esta combinación de creer que va a recibir más de lo que realmente va a recibir y que va a gastar menos de lo que realmente va a gastar, el verdadero déficit de las finanzas públicas en El Salvador el próximo año va a superar los $1,000 millones. Eso es lo que ha dicho Fitch. Luego tenemos seguimiento de la marcha del 17 de octubre en la que veíamos, por ejemplo, que agentes de la Policía Nacional Civil o del Ejército también habían ubicado retenes para evitar que pasaran algunos buses con gente que venía a San Salvador a marchar. Aún así, en algunos casos la gente se bajó y lo que hizo fue armar su propia protesta en los lugares donde los habían detenido. Luego los diputados aprobaron una ley que generó bastante polémica, que realmente era una extensión de un decreto que se aprobó para evitar las aglomeraciones por el tema del COVID-19. Ahora, en este decreto extendido, se aclaraba que se le pedía a la Fiscalía que persiguiera penalmente a quienes organizaran estas aglomeraciones, a menos que fueran eventos deportivos o eventos culturales, estaba prohibido. Esto fue interpretado por un montón de sectores como una prohibición a las marchas y fue tanta la presión que la propia Asamblea Legislativa tuvo que sacar un comunicado diciendo que no era ese el objetivo del decreto que habían aprobado. Y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, le dio una entrevista a la Deutsche Welle, que es el canal estatal alemán, en la que le decía que el tema de las protestas y el descontento ciudadano son medias verdades y son también leyendas urbanas. En el boletín van a poder encontrar ustedes un enlace a un ejercicio de chequeo de datos, chequeo de información que se hizo sobre las declaraciones que dio el vicepresidente Ulloa a la Deutsche Welle. Y hablando de condenas internacionales también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención a las autoridades salvadoreñas por lo que ellos consideran una mala y muy floja respuesta al tema de las desapariciones y les están pidiendo que actúen para poder combatir este problema. De hecho, recordábamos el caso de los hermanos Guerrero, que ya tienen bastante tiempo de estar desaparecidos y coincidió con la aparición o el descubrimiento de una fosa clandestina en Colón. Medios locales, medios de la zona reportaron que es posible que los cuerpos de estos hermanos que desaparecieron luego de haber abordado uno de estos servicios de vehículos de alquiler ya no aparecieron. Y que es posible que los cuerpos de ellos estén entre los restos humanos que se han ubicado en esta fosa clandestina, que sin embargo a la fecha que estamos grabando este video no se ha podido confirmar porque las autoridades están manejando el dato con bastante hermetismo. Ha pasado también que en los últimos días se han estado ubicando también restos humanos en quebradas aledañas al río Acelguate y especialistas creen que se trata de víctimas de pandillas.
El periódico digital El Faro ha publicado además un reportaje en el que da cuenta del peritaje psicológico que se le hizo al ex policía que está detenido acusado de los crímenes de Chalchuapa. Ustedes recordarán este caso también. Se encontró ahí varios cadáveres. Se supone que hay muchos más en algunas fosas que están en esa propiedad. Y el peritaje psicológico lo que dice es que no es una persona perturbada, sino que es una persona que tiene capacidad para discernir entre el bien y el mal. Y además, siempre en este tema de los homicidios, las autoridades ya presentaron e iniciaron el proceso judicial en contra de los presuntos responsables de haber asesinado a 4 personas en La Libertad hace algunos días, donde se encuentra entre las víctimas una pareja joven y su hijo menor de edad, quienes le habían pagado a un traficante de personas para que lo llevara hacia Estados Unidos. En otras noticias también lamentables, continúa la crisis con el COVID-19 y la enfermedad ha dejado más de 14 muertos diarios en promedio este mes, algo que se ha combinado con una escasez de insumos y medicamentos en los hospitales de la red pública. Un análisis hecho por Actualidad Económica, una revista de análisis, apuntaba a que en lo que va de 2021 se le ha recortado 68 millones de dólares al presupuesto de los hospitales nacionales, incluyendo al Hospital El Salvador, que se instaló para atender específicamente a los pacientes de COVID-19. Y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha tenido sus propios problemas después de un presunto ataque informático que ha dejado inservible el sistema. No les había permitido programar citas, ni despachar medicinas, ni siquiera acceder a los correos institucionales. Ellos han tenido que aprobar una compra de emergencia de servidores para poder solventar ese problema. Hay también información sobre cómo el Instituto de Pensiones de la Fuerza Armada ha seguido la práctica de venderles propiedades a bajo precio a funcionarios de gobierno. Esto es algo que ya se había dado en el gobierno anterior durante la administración, las administraciones presidenciales del FMLN. Se acusó al ITFA de haberle vendido a bajo precio propiedades a Sigfrido Reyes y a otras personas también vinculadas con el gobierno, y hoy nuevamente se da un caso similar. Esta vez han sido el ministro René Merino Monroy y el viceministro Enio Rivera Aguilar, ambos del Ministerio de la Defensa Nacional, quienes han comprado propiedades en Nuevo Cucatlán que eran del ITFA y que se las han vendido a precios por debajo del mercado a estos funcionarios. Esto tiene varias implicaciones porque el ITFA tiene ya desde 2012 problemas financieros que han llevado a que se deba incluir dentro del presupuesto general del Estado montos para poder complementar los pagos de las pensiones de los militares. El ITFA incluso, que funciona con un sistema de pensiones de reparto en el que las contribuciones de los militares jóvenes sostienen las pensiones de los que ya están jubilados, en 2012 ya estaban valorando pasarse a un sistema de reparto parecido al que tenemos todos los demás con las AFP por este problema financiero que tienen, y aún así están vendiendo sus activos, sus propiedades a precios por debajo de mercado. Así que por ahí les incluyo en el boletín los enlaces por si quieren leer esta noticia. Hagamos entonces un recorrido rapidito por las noticias del acontecer nacional. Se aprobó una ley que permite expropiar inmuebles. Se ha generado una oleada de críticas, sobre todo por los rumores de que se quiera hacer esto en algunas zonas del oriente del país para poder favorecer acuerdos con naciones extranjeras, por ejemplo, el establecimiento de zonas económicas especiales. Y El Salvador ha ingresado al grupo de países considerados sin libertad de expresión, según el listado de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Qué otros países están ahí en ese grupo? Nicaragua, Cuba y Venezuela. Por otro lado, el asesor del presidente estadounidense Joe Biden ha dicho que Estados Unidos no quiere que El Salvador se convierta en otra Venezuela.
Y un ex inspector de la Policía Nacional Civil que ha sido cuestionado bastante por casos de sanciones que no se llevaron a cabo dentro de la institución, ha sido nombrado como procurador adjunto de los derechos humanos, algo que también ha generado bastantes críticas. Se conmemoró la semana pasada el primer aniversario de esta tragedia del deslave en Los Angelitos 2 en Nejapa, donde murieron varias personas y decenas más fueron desplazadas. Los transportistas de carga están anunciando además un aumento de hasta $400 en los fletes, o sea, lo que cobran por llevar carga dentro del territorio. En un nuevo elemento dentro de esta crisis global de aumento de costos logísticos que está provocando inflación en diferentes países. Y por último, alcaldes y diputados del partido Nuevas Ideas se reunieron a puerta cerrada. Recordemos que hay un tema bien fuerte con las municipalidades porque no se les ha pagado el FODES, esta parte de los ingresos corrientes del Estado que les corresponde para poder descentralizar obras públicas y atender las necesidades de sus respectivos municipios. No se les ha pagado, la deuda de Hacienda superaba los 200 millones, pero además se les ha reducido el porcentaje de esta asignación. Después de tener primero un 8% de los ingresos proyectados para el país y luego pasar a un 10% y que no se les pagara, ahora se ha aprobado que solo se les asigne un 1.5%. Entonces, en medio de este contexto, muchas municipalidades están teniendo problemas para funcionar porque, aunque la idea del FODES es que es un dinero para inversión, la gran mayoría de las municipalidades, sobre todo las alcaldías más pequeñitas, dependen del FODES al 90% para poder operar, incluso para poder pagar salarios y servicios básicos. En nuestra sección de ciencia y tecnología tenemos como siempre las aportaciones de Jorge Colorado, antropólogo y astrónomo, a quien ustedes pueden seguir en su canal de difusión de la ciencia en YouTube. Ustedes lo encuentran ahí como Jorge Colorado. Le voy a pedir que ponga por aquí el enlace también para que le puedan dar clic y suscribirse. Él nos cuenta que sigue la actividad volcánica en el mundo y esta vez ha sido el monte Aso en Japón el que hizo erupción, con unas imágenes ahí impresionantes parecidas a las que vimos en La Palma, que sigue también en actividad bien fuerte en la costa española. China ha lanzado, por otra parte, un satélite con tecnología que busca mitigar la basura espacial. Este es un problema bien grave en todo este tema de la exploración espacial, la generación de basura. Pues los chinos dicen que tienen una solución ahí para poderlo mitigar. Léalo en el boletín. Y volviendo a la actividad volcánica acá en la Tierra, se observó una enorme roca que fue desplazada por la lava que estaba saliendo del volcán en La Palma. Ustedes pueden ver el video ahí, se los compartimos también en el boletín, es una cosa impresionante. Y en otros hallazgos hay un artículo en el que se confirma que los vikingos llegaron a América en el año 1021 después de Cristo, o sea, casi 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Una noticia súper importante y que nos replantea cómo fue realmente la interacción entre los antiguos habitantes de Europa y los de América. Hay además en nuestro boletín un link para que usted pueda ver cómo un buceador descubre una espada de las cruzadas que tiene 900 años de antigüedad en el lecho marino de la costa de Israel. Por último, la NASA ha puesto fecha para el lanzamiento de su nuevo cohete SLS, que quiere decir Space Launch System, y su cápsula Orión. Usted va a poder ver cómo esto lo están preparando para principios de 2022. Nuestra frase de la semana es una de Thomas Macaulay, quien es escritor, poeta, historiador y político inglés, y él dice: los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país. Y en su gustada sección Desmontando Chambres, hablamos sobre la presunta nueva Aerolínea Nacional de El Salvador. El presidente Nayib Bukele, las autoridades del CEPA y de turismo presentaron la aerolínea Volaris como una nueva aerolínea nacional. ¿Pero qué significa esto? Hay una gran diferencia
entre que una aerolínea opere con bandera salvadoreña y que se trate de una aerolínea estatal. No es una aerolínea estatal, no depende del gobierno y las ganancias que genere tampoco son para el gobierno. Sigue siendo una empresa privada a la que se le ha autorizado operar como Volaris El Salvador y también este avión que es la flota que tienen por el momento acá con la bandera salvadoreña, pero no es que tengamos una aerolínea estatal, hay que dejarlo bien en claro. Les comparto por ahí también el video para que nos preparemos porque el próximo 19 de noviembre hay un eclipse de luna que, si bien va a ser parcial, es casi total y vamos a poder ver a la luna pintadita de rojo por la penumbra de la Tierra. Finalmente, nuestra emprendedora de esta semana es una joven diseñadora gráfica que se llama Victoria Domínguez. Ella ha creado su paginita que se llama Belche y en la que nos muestra parte de su trabajo. Se ha especializado en diseño de almanaques y de calendarios. Usted que tiene su negocio y que ya está pensando en qué le va a regalar a su clientela, pues búsquela. Yo le pongo por ahí el enlace de la página de ella y también una muestra de su trabajo para que pueda contratarla para que le diseñe los calendarios de su negocio y no le agarre la tarde con los regalitos de Navidad y Año Nuevo para la clientela. Le comparto también el número de contacto por si quiere hacerlo más directamente. Y por aquí nos quedamos ahora. Les agradezco nuevamente que hayan visto este video. A la gente que le haya gustado, pues compártalo, suscríbase, dale like, todo lo que dicen los youtubers. Yo todavía me tengo que acostumbrar. Les voy a dejar también en la descripción, como les decía al principio, el enlace para que se puedan suscribir al boletín si no lo han hecho. Y nos vamos a ver entonces en el siguiente video de la semana con Mariana. Gracias.